15 de octubre. Hoy celebramos a Santa Teresa de Ávila. En la cruz está la vida y el consuelo. Teresa nació en Ávila el 28 de marzo del año de 1515 y a los 18 años entró en el Carmelo. A los 45, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprendió una nueva vida cuya divisa sería sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de 15 Carmelos que establecería en España. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelita. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba de Tormes al anochecer el 4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970, y se cree que la palabra Teresa viene del griego terizo, que significa cultivar, o de la palabra que significa cazar. Como bien dice el padre Salasmin en su biografía, ambos títulos le quedan bien a la santa, por ser ella la cultivadora de las virtudes y la cazadora de almas para llevarlas al cielo. Los padres de esta santa eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila. La santa hablaba de ellos con gran cariño. Alfonso tuvo 3 hijos en su primer matrimonio y Beatriz le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribió: «Por la gracia de Dios todos se asemejan en la virtud de mis padres, excepto yo». Teresa nació en la ciudad de Castellana, Ávila, el 28 de marzo de 1515. Siempre se gozó por ser una niña amable. Teresa y su hermano también eran grandes amigos y consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiera dar la vida por Cristo. Pero Andaja se toparon con uno de sus tíos, quienes les devolvió los brazos a su afligida madre. Cuando ésta le reprendió, Rodrigo echó la culpa de su hermana. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años, y en cuanto empezó a caer en cuenta la pérdida que había sufrido, comenzó a entristecerse de sobremanera. Entonces fue que ella se dirigió a la imagen de nuestra madre y le pidió con muchas lágrimas que la tomara como hija. Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confesó en su autobiografía: «Estos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente a otras faltas. Las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre mis manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas». El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila. 1 año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriera para ingresar al convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultarse a visitar a su amiga íntima Juana Suárez, que esta religiosa estaba en el convento de la Carmelita en la Encarnación. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. Es lo que ella decía al temer abandonar a su padre e irse al convento. La hermana Juan Suárez fue a hacer compañía a Teresa y quien se puso en manos de los médicos, y ella fue quien la animó a entrar al convento. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según
la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó al inculcarle la íntima convicción de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa se decía, para tranquilizarse, que no había ningún peligro de pecado de hacer lo mismo que con otras tantas religiosas mejores que ella. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en que ella se hallaba su alma y le aconsejó que volviera a la práctica de la oración. La santa no abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún en entregarse totalmente a Dios, ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y al intercambio de regalos. Es por eso que, convencida cada vez de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, con quien estaban asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero fue la lectura de las confesiones de San Agustín, y el segundo, un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor, en donde sintió que Santa María Magdalena acudía en su ayuda y en su vida espiritual. También otra de las personas a las que consultó Teresa fue a San Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un modelo de virtud. Este le presentó al padre Daza, doctor teñido de virtud, quien dictaminó que Teresa era víctima de engaños del demonio. La santa hizo una confesión general con este jesuita, a quien expuso su manera de orar y los favores que había recibido. La santa, que tuvo en su vida posterior repetidas experiencias de palabras divinas, afirma que fueron más claras y distintas que las humanas. También fue que recibió un alma en donde ella despegó de gozo y paz en su verdadera conversión. Hablar de esta santa es muy largo, pues ella también fue la fundadora de una de las órdenes más importantes. Santa Teresa es la experiencia que la ha dejado es convertir a almas, pues las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI. Ya hemos visto que los recibidores de los conventos eran una especie de centro de reunión entre damas y caballeros de la ciudad. Las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para que quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Sin embargo, las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez una causa y efecto de relajación. En ejemplo, en el convento de Ávila había 140 religiosas. Santa Teresa comenta que la experiencia que había enseñado lo que es una casa llena de mujeres, ya que tal estado de cosas se aceptaba como normal y las religiosas no caían generalmente en cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Así, cuando una sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de la Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, la santa la consideró como una especie de revelación al cielo, no como una idea ordinaria. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. Fue así que en el año de 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 65 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17. Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo en Inglaterra y Alemania. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon, y en el año de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y Santa Teresa, que se hallaba débil, se desmayó en el camino.
Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos y al llegar a Alba de Tornés la santa tuvo que acostarse inmediatamente, cada vez más debilitada. Al llegar a Alba de Tornés la santa tuvo igualmente 3 días más tarde, en donde se dijo: por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte. Fue lo que le dijo a la santa. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultaran, y Teresa dijo: ¿tengo que decidirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero en mi cuerpo? Cuando el padre Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: «Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara», y Santa Teresa, visiblemente transportada por el Señor, murió en los brazos de la beata Ana a las 9 de la noche, el 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada el 15 de octubre. La Santa fue sepultada en Alba de Tornés, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización fue en el año de 1622 y el 27 de septiembre de 1970 Pablo VI la reconoce como el título de doctora de la Iglesia. Actualmente las Carmelitas Descalzas aproximadamente son más de 20,000, fundadas en 835 conventos en todo el mundo. Hoy pidamos por todas las religiosas y las congregaciones donde actualmente siguen habiendo hermanas contemplativas y principalmente las misioneras también, y para que ellas sigan dando su vida por Dios en medio del mundo. Santa Teresa de Ávila ruega por nosotros.